Después de la trágica historia de Yang Cheng, ahora tenemos que conocer la trágica historia de Lucky Xian, porque en esta obra nadie puede escapar del dolor y la tristeza. Nadie puede escapar de esa maldición conocida como la confianza de la gente. Nada es más peligroso que ser adorado por los demás, que ser tachado por otros como una especie de santo, como alguien que no puede equivocarse y cuyo talento debe usarse sí o sí para el servicio de los demás. Eso fue lo que Xian obtuvo tras sobrevivir a un accidente de avión, y más que ser una bendición, su buena suerte solo le trajo sufrimiento. Es importante mencionar que a partir de este capítulo la animación de esta obra deja atrás el estilo 3D para ser contada completamente en 2D, al menos hasta nuevo aviso. Y si se están preguntando por qué hacen esto, la respuesta es no lo sé. Algunos teorizan que se debe a los poderes de X y otros a una simple decisión creativa. Aunque también podría ser una mezcla de las dos teorías, vete tú a saber. Sea como sea, el estilo 2D se ve espectacular y aunque ya me había acostumbrado al estilo Arcane, no tengo ninguna queja. Entonces, una vez aclarado este tema, ahora sí hablemos de este capítulo número 8 titulado La chica Xian. Tras un accidente de avión ocurrido en el año 23 de la comisión, Liu Zhen, un reportero del diario Focus, quien se había infiltrado para investigar la causa del siniestro, encuentra con vida a una pequeña niña cuyo cabello resaltaba por ser de color cian. Hay que decir que este inicio tiene mucho lore accurate, como dirían los pibes. En los restos del avión vemos muchas fotografías y objetos que hacen alusión a los héroes más populares de la época, héroes a los que estos pasajeros esperaban ver antes de que el avión se estrellara. Dentro de estos objetos tenemos mucha mercancía de Ysoul. Vemos cosas como fotografías o peluches, incluso más adelante en el capítulo vemos una carta con su imagen, una carta que me hizo acordarme de la carta de All Might en Boku no Hero, más que nada porque ambos eran los héroes más importantes de su época, los héroes a los cuales los niños adoraban con todo su ser, y es un detalle interesante porque sirve para mostrarnos el nivel de relevancia que tenía este hombre en estas épocas, una relevancia que se fue perdiendo con el paso del tiempo, dándole razón a las palabras que Lin Link le dedicó a Nice en el primer capítulo. Vas a envejecer y luego te reemplazará Nice. Y sí, así lo dijo Lin Link. Pero bueno, Ysoul no es la única figura importante que vemos en este capítulo. También hay referencias a otros héroes que aparentemente también ostentaron el título de X. Por ejemplo, en el accidente también había una foto de una mujer con un traje de color violeta, quien por cierto aparece en el opening, y más adelante también conocemos a Matchstick y Blazing Fire, en latino llamados Firewood y Flame, una pareja de héroes que ganaron el torneo de héroes pero que perdieron su puesto por culpa de un escándalo. En algunas traducciones dicen que fue un escándalo de infidelidad y en otras porque subieron al top mediante el uso de trampas. Si les soy sincero, no sé cuál de estos dos casos sea el correcto, pero el tema es que perdieron su puesto, alimentando aún más la desconfianza que el público de esta época le tenía a los héroes. Es importante mencionar que lo de esta pareja ocurre en el año 28 de la comisión y es interesante saber que una pareja puede compartir el título de X. Además, con esta información podemos deducir que todos esos héroes que aparecen al final del opening tuvieron el título de X en algún momento de sus vidas, como lo fue el caso del padre de los Johnnies, Smile, la chica del traje violeta, entre muchos más. Parece que Ysoul no logró mantenerse siempre en ese puesto y bueno, es normal. Al hombre nunca le interesaron los rankings, lo que daría lugar a que muchas personas pudieran llegar a la cima después de él. Así sería hasta que llegamos al X actual. Es increíble el potencial que tiene esta obra a nivel de lore. Llevamos medio video y todavía no hemos hablado del capítulo como tal. Y no es porque el capítulo haya sido malo, todo lo contrario, fue una gran introducción para el personaje de Lucky Xian y, por qué no decirlo, de Queen también. Y bueno, más adelante hablaremos de ella, pero primero vamos con lo que sucedió después del accidente de avión. Como Liu Zhen no confiaba mucho en las autoridades, decidió llevarse a la niña que encontró sin que nadie lo notara. La llevaría al orfanato de uno de sus mejores amigos y la dejaría a su cuidado. Liu Zhen no quería que nadie relacionara a Xian con esa tragedia, y es que para él lo que pasó allí no fue un simple accidente, creía que hubo algo más y culpaba al sistema de héroes por ello. Se sentía indignado porque todas las personas que iban en ese avión confiaban en los héroes, pero estos nunca aparecieron. Para él esa era una muestra de que el sistema no funcionaba, sin mencionar que las disputas entre héroes se estaban volviendo cada vez más caóticas, al punto de que muchos comenzaron a culpar a estas disputas por la caída del avión. Me imagino que lo que ocurrió con Moon y Yang Cheng tiene que ver con este tipo de disputas, y ciertamente la culpa es del sistema, porque obliga a los héroes a llegar a lo más alto si es que quieren vivir de la mejor manera posible.
Les hacen sacar lo peor de sí, literalmente, y por cosas como esa fue que Liu Zen terminó renunciando a su trabajo porque no le dejaban criticar ese sistema. Y antes de que renunciara, su editora le hace una pregunta muy interesante. ¿Crees que el mundo será un lugar mejor sin héroes? Es una pregunta que nos ayuda a entender más o menos cuál será el camino que quiere tomar esta obra. La editora le dice a Liu Zen que todos quieren creer en algo. Por eso existen los héroes. Así es como funciona el sistema de puntos de confianza, pero ¿realmente vale la pena dejar todo en manos de las masas? La gente no siempre quiere lo mejor para el mundo, y la historia de Xian lo deja bastante claro. Por cierto, me pareció gracioso que la hayan llamado de esa manera, solo porque su cabello era de color cian. Literalmente le aplicaron la de Han Solo. Y miren, a mí la verdad no me molesta que nombren a los personajes de esta manera. A fin de cuentas, en los animes, y esos animes que tanto les gustan y me gustan, siempre lo hacen de esa manera. Puede que muchos no lo sepan, pero siempre que nombran a un personaje de anime, los nipones intentan escoger algo que represente ya sea la personalidad o el físico de dicho personaje. Pero en fin, el tema es que Xian comienza a destacar rápidamente en el orfanato gracias a su buena suerte. Siempre adivina todo, siempre escoge la mejor pareja para los demás, el mejor lugar para mudarse, el mejor boleto de lotería, etcétera, etcétera, y ya saben cómo funciona esto. No pasó mucho tiempo antes de que Xian acumulara un montón de puntos de confianza, haciendo que su leyenda se hiciera cada vez más conocida y también más poderosa. El problema con esto es que la gente dejó de verla como una persona y comenzaron a utilizarla como una especie de cábala, como un amuleto. Solo la querían por su suerte, porque les podía dar riqueza, salud o ese personaje que tanto querían sacar del banner promocional del Fate Go. En resumen, todos la veían como una herramienta para su beneficio personal y no como lo que era, una niña. A nadie le interesaba saber si Xian quería ayudarlos o no, no les importaba cómo se sentía. Lo único que querían era su poder. Hubo un momento en el que creí que el director iba a poner orden en ese orfanato, que iba a imponerse como esa figura de responsabilidad y respeto, pero al final terminó viéndose tentado por el dinero y la fama. Convirtió a Xian en una especie de santa y montó su propia secta en el orfanato. Es increíble la facilidad con la que la gente puede corromperse. Todos en el orfanato terminaron uniéndose a esta locura de la santa. Todos menos una persona, Luo. Un niño recién llegado al que Xian conocería por casualidad mientras este escuchaba el discurso de una joven Queen. El discurso de Queen es bastante interesante. Ella menciona que 28 años en el pasado ocurrió el incidente de Zero, que por cierto, este es un dato que solo menciona en la traducción de Bilibili, es decir, en los subtítulos de Bilibili podemos saberlo porque yo no hablo chino. Lo importante es que en esta parte ya vamos en el año 28 de la comisión, lo que nos da a entender que la batalla entre E-Soul y Zero fue lo que dio origen al sistema de héroes actual, es decir, eso ocurrió en el año 0. Queen menciona que si bien la comisión logró imponer algo de orden, la causa de todos los problemas sigue siendo la misma. La gente es la que crea a los héroes, y en muchas ocasiones la voluntad de estas masas es impredecible. No sabes lo que pueden terminar creando. Por ejemplo, miremos a Xian. Crearon una secta alrededor suyo, y el problema es que esto ni siquiera se limita a ciertas personas. Gente más normal como Luo son etiquetados como desgracias andantes, solo porque unos cuantos se creyeron el cuento de que traía mala suerte, lo cual con el tiempo hizo que esa superstición se volviera real, aunque solo tuviera 10 puntos de confianza. Es una locura. Entonces Queen quiere convertirse en X para traer orden a ese mundo lleno de caos. Al parecer sus poderes se basan en las reglas, y eso es lo que quiere establecer cuando llegue a la cima. Reglas. Ya veremos si puede mantenerse fiel a esa mentalidad o si por el contrario termina cediendo una vez que se involucre con una agencia, que en este caso vendría siendo DOS o 2, como le quieran decir, que para serles franco no creo que sea el mejor lugar del mundo, solo miren la cara de su presidente, tiene pinta de que es igual o peor que Rock. Esperemos que su padre, quien por cierto es Liu Zen, no le haya recomendado esa agencia sin antes haberla investigado. Pero en fin, suficiente de Queen. Volviendo con Xian, para ella fue muy importante haber conocido a Luo, fue la primera persona con la que pudo sincerarse. Xian estaba cansada del rumbo que había tomado su vida, no tenía ninguna libertad, no podía vestirse como quería y siempre tenía que bendecir a otros porque, según el director, esa era su misión en la vida. Luo, al ser alguien a quien habían echado de varios orfanatos, pudo empatizar rápidamente con la situación de Xian, pudo empatizar con su soledad y debido a esto decidió mostrarle que incluso sus poderes podían usarse para cometer errores, como por ejemplo activar una alarma contra incendios. Parece simple, pero con esa pequeña acción Luo pudo romper las cadenas que ataban a Xian, dándole la posibilidad de buscar su propio camino, el cual vendría a ser el camino de la música.
6 años después de este primer encuentro, en el año 34 después de la comisión, durante una de sus presentaciones como santa, Xian le mostraría a todo el orfanato su verdadera cara, la cara de una chica que quería dedicarse a la música y no a ser una especie de salvadora. Sin lugar a dudas, esta fue la mejor escena del capítulo, no solo por la puesta en escena o porque Take Off es un temazo, sino por lo que representa para Xian mostrarse de esa manera ante todas esas personas que siempre la vieron como un amuleto. Es cierto que tanto ella como Luo pudieron escaparse del orfanato mucho antes de esta presentación, pero para ambos era importante dejar ese mensaje, el mensaje de que sus vidas no se podían reducir solo a si traían buena suerte o desgracias, eran personas con talento, un talento que nada tenía que ver con lo que los demás creían de ellos. Luo llegó como el complemento perfecto para Xian, y es una lástima saber de antemano lo que va a pasarle. Y esto no es un spoiler, literalmente te lo dicen en el video promocional de la chica. Se va a morir ese chico, y es muy probable que sea el director quien vaya a causar su muerte. Y bueno, si al tipo no le importó usar sus poderes para barrer al chico que los estaba ayudando a escapar, no hay garantía de que no le haga nada a Luo, aunque eso sí, tengo mis dudas sobre cuál es la fuente de su poder. Podríamos decir que obtuvo sus poderes gracias a la confianza de la secta, pero también podría ser cosa del miedo. Ya lo dijo ese loco con el que se encontró Liu Zen al principio del capítulo: acepten el miedo, por lo que no me sorprendería que Searchlight, el laboratorio Aether y el director estén relacionados de alguna manera. De ser ese el caso, F por el orfanato, porque con los poderes del miedo, la posibilidad de que el director destruya ese lugar son bastante altas. Sus ansias de fama lo llevaron a terminar de esa manera, y son justamente ese tipo de acciones las que Quinn cuestionó en su discurso, y también son las mismas razones por las que Liu Zen dejó su trabajo. Como se nota que son padre e hija, pero eso no quita que tengan razón. Al final todo parece indicar que la mejor solución a todos estos problemas es destruir el sistema de la confianza, no el de puntos de confianza, el de la confianza como tal. Si el destino de las personas deja de estar en manos de la opinión de las masas que solo ven lo que quieren ver, el mundo podría ser un lugar mejor. En el siguiente capítulo se viene el escape de Xian del orfanato, y ya veremos qué sucede con Luo, si acaso termina muriendo a manos del director, o si por el contrario se muere por culpa de su mala suerte. Y bueno, con eso ya llegamos al final de esta review. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.